bien, chicos. En este video vamos a repasar algunas de las cosas que son importantes que recuerden para poder realizar su trabajo de investigación adecuadamente. Me voy a enfocar sobre todo a todos los términos que tienen que ver con el parasitismo como tal y algunos datos que les pido en la ficha técnica de su parásito y que son muy importantes. Los conceptos vistos en este video no se van a evaluar en un cuestionario. Sin embargo, les sirve verlo tal vez más de una vez para que puedan llevar a cabo su trabajo correctamente. Iniciemos. Hablemos de simbiosis. Recordemos que una simbiosis es la relación estrecha y persistente entre organismos de especies distintas. Esta parte que está aquí en verde es muy importante. Deben de ser especies distintas. En este caso, estamos hablando del ser humano y de los parásitos que nos pueden infectar. En este tipo de relaciones, el organismo de mayor tamaño se conoce como huésped, hospedero u hospedador. En los tres casos, lo que se quiere decir es que es el organismo que aloja al microorganismo. Si a mí me preguntan, yo preferiría usar la palabra anfitrión, que significa el que da alojamiento. Pero por tradición, los términos que se han estado utilizando en microbiología son estos tres, y nosotros principalmente vamos a usar el de huésped. Ahora, nosotros podemos ser huéspedes de diferentes microorganismos, ya sean bacterias, protistas, hongos o animales. Las bacterias que nosotros podemos hospedar y que nos pueden causar daño, pues son las que ven en el submódulo 1. Nosotros vamos a ver a los microorganismos que hospedamos del tipo protista y animales. Con este tipo de organismos nosotros podemos establecer una relación de mutualismo si es que ambas especies nos beneficiamos, lo cual es un poco más raro con este tipo de organismos protistas y animales, y sí es más común en las bacterias. Pero lo que sí es común es una relación de comensalismo, en la que una especie se beneficia, por lo general el microorganismo, y la otra no es afectada. Es decir, a nosotros realmente no nos causa ningún daño la presencia de ciertos protistas en nuestro organismo. En este caso los consideramos organismos comensales. Pero un número importante de protistas y de animales que habitan nuestro cuerpo son parásitos, es decir, establecen con nosotros una relación en la que ellos se benefician y nosotros somos perjudicados puesto que nuestros tejidos están siendo dañados. Entonces, este es el origen de la palabra parásito. Solamente son parásitos aquellos organismos que nos habitan y que en el proceso de vivir en nuestro cuerpo nos producen un daño. Para podernos generar un daño, deben de tener herramientas para hacerlo. Antes de hablar de las herramientas específicas con las que los parásitos pueden hacernos daño, también tenemos que hablar de dos características que tienen: patogenicidad y virulencia. La patogenicidad es la capacidad de hacer daño y la virulencia se denomina así a la capacidad relativa de hacer daño. Esta palabra de aquí, relativa, es importante. Pareciera que son la misma cosa, pero no. Para que quede más claro, tenemos que tener en cuenta que un organismo se considera patógeno cuando primero establece una relación de parasitismo con su huésped, es decir, al habitarlo le hace daño y al hacerle daño le causa una enfermedad. Solamente los organismos patógenos hacen estas dos cosas. Ahora, dentro de todos los patógenos habrá unos más virulentos que otros. La virulencia se mide con estos criterios: qué tan grave es el daño que el organismo me está produciendo, cuánta capacidad tiene de evadir mi sistema inmune, que son mis células y moléculas de defensa, qué porcentaje de huéspedes infectados muere, es decir, si habemos 100 personas que estamos infectados por el mismo organismo, cuántas de nosotras morimos por culpa de esta infección.
¿Qué capacidad invasiva tiene? ¿Se mantiene en tejidos superficiales o puede atravesar estos tejidos y llegar incluso a torrente sanguíneo? Esa es la capacidad invasiva. Habrá algunos que tengan una mayor capacidad de invasión que otros, por lo tanto son más virulentos. ¿Qué tan rápido y hasta qué punto se puede reproducir en un huésped? Entre más rápido se pueda reproducir un organismo, va a alcanzar un número mayor de individuos y a mayor población, pues nos va a generar un daño más importante. Entonces, entiéndase que la virulencia tiene grados, mientras que la patogenicidad solamente tiene dos posibles estados, o se es patógeno o no. Vamos a hacer una comparación para hacer esto más evidente. Pensemos, por ejemplo, en un aparato de sonido. La patogenicidad sería algo así como el botón de encendido y apagado, y solamente puede estar en on o encendido o en off o apagado. No existe un estado intermedio. El organismo o es patógeno y me puede hacer daño o no es patógeno porque no me puede hacer daño. Ahora, el sonido, una vez encendido el aparato, puede tener diversos niveles de volumen y puedo ponerlo a un nivel alto, a un nivel menor, todavía menor, hasta muy bajo. Puede haber tantos niveles de volumen como capacidad tenga el aparato de hacer variaciones, ¿sí? En la intensidad del ruido. Pero solamente puede subir el volumen si está prendido. Bueno, con la virulencia pasa algo parecido. La virulencia sería algo parecido al control del volumen. ¿Cómo sé yo que un parásito es muy patógeno, perdón, es patógeno y muy virulento? Pues porque si lo comparo con otro, el muy virulento mata más personas con su infección o, aunque no las mate, le causa daños permanentes, mientras que el que es menos virulento no mata tantos o quien la tiene y sobrevive no queda con ninguna secuela o daño permanente, ¿sí? A eso corresponde la virulencia. Entonces, ¿se es o no se es patógeno? Y si se es patógeno, se puede ser un poco virulento o más virulento. Dentro de las cosas que los parásitos tienen para ser más virulentos, son moléculas que a los parásitos les permiten colonizar, evadir la respuesta inmune, obtener nutrientes del huésped y reproducirse en él. Dentro de las cosas que tienen los parásitos como protistas y los animales como los gusanos, se encuentran moléculas de adhesión, es decir, moléculas que le permiten al parásito adherirse a nuestros tejidos. Algunos parásitos de mayor tamaño como los gusanos no solo son moléculas, sino que ya son estructuras que tienen para engancharse a nuestros tejidos y no poder ser eliminados fácilmente de nuestro organismo. También tienen moléculas de inmunoevasión, es decir, son moléculas que inhiben la función del sistema inmune de manera que nuestras células y nuestras moléculas de defensa no reconozcan al parásito y le permitan estar en nuestro tejido, aunque ya hayan detectado en un inicio su presencia, ¿sí? Sin embargo, evitan que puedan eliminarlas. Existen moléculas de inmunosupresión donde no solamente evaden el sistema inmune, sino definitivamente le hacen daño a nuestras propias células de defensa, suprimiendo con eso la respuesta inmune. Las enzimas destructivas y las toxinas son moléculas que van a romper nuestros tejidos y que van a hacer daño a nuestras células al grado que nuestras células mueren. Células, por ejemplo, del tejido epitelial, células sanguíneas, células del tejido conectivo, que es el tejido que une a otros tejidos que están cerca, ¿sí? Entonces, los parásitos pueden producir enzimas destructivas de nuestros tejidos y toxinas que van a hacer morir a nuestras células y de esta manera los parásitos pueden obtener nutrientes de nuestro cuerpo.
¿sí? En el caso de los grandes parásitos como los gusanos, su sola presencia ya causa problemas, ¿sí? Porque ocupan cierto espacio físico y pueden obstruir el flujo de fluidos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides o la lombriz intestinal común puede reproducirse tanto que puede obstruir el paso de alimentos o de heces ya en nuestro intestino, pero sobre todo de alimentos porque se puede obstruir el intestino delgado. Y sus movimientos pueden lastimar a nuestro intestino, por ejemplo. Entonces, ya su sola presencia y sus movimientos se consideran factores de virulencia porque lastiman a los tejidos donde están estos parásitos. Ahora, hablemos de tipos de parásitos. Los parásitos, en función de su ubicación en nuestro organismo, pueden ser endoparásitos o ectoparásitos. Se les llama endoparásitos cuando viven en el interior de nuestro organismo. Puede ser, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo o puede ser en nuestro tejido muscular o puede ser en nuestro torrente sanguíneo, dependiendo del parásito. Algunos de los ejemplos son, por ejemplo, la triquina y la tenia, mejor conocida como la solitaria. Ahora, también existen ectoparásitos, es decir, aquellos que nos habitan en el exterior. En el caso de las plantas, la planta muérdago es una planta parásita, por eso está aquí, pero en realidad para nosotros uno de los ectoparásitos son las pulgas y los piojos también serían animales, insectos en este caso, ectoparásitos, porque viven en nosotros, se alimentan de nuestra sangre y nos perjudican en el proceso. Lo anterior fue según su localización, pero también se pueden ubicar según su sitio de reproducción. ¿Dónde se están multiplicando estos organismos? ¿Se están multiplicando en la sangre o en el espacio entre las células de los tejidos? Entonces son extracelulares. También aquellos que se multiplican en el intestino se consideran extracelulares porque están sobre las células, no dentro de ellas, ¿sí? En el caso de aquellos intracelulares, son los que finalmente logran entrar al citoplasma de una célula, es decir, la célula lo ingiere y no muere dentro de la célula, sino que ahí se multiplica. Entonces se consideran parásitos de reproducción intracelular. Algunos de ellos están libres nadando en el citoplasma celular, pero otros mantienen un pedacito de membrana con la que fueron ingeridos por la célula y dentro de ellos forman vesículas y es dentro de las vesículas donde se multiplican. Y entonces son intracelulares vesiculares. ¿Ok? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, a Trypanosoma cruzi, que algunos de ustedes me van a exponer, y vemos dos formas, una intracelular y otra extracelular. Aquí, por ejemplo, en una fase de su ciclo celular que adquiere la forma de amastigotes, y ustedes se van a dar cuenta con sus parásitos que muchos de ellos tienen fases con nombres muy extraños, pero que es muy importante que los conozcan y que me sepan explicar qué son. En este caso, los amastigotes son una forma de Trypanosoma cruzi que es de reproducción intracelular. Entonces, aquí están las células de tejido muscular y dentro de ellas se encuentran el montón de parásitos del tipo de amastigote y cuando estos son demasiados como en esta célula de aquí, finalmente estos van a hacer que la célula reviente y cuando estos se liberan se van a convertir en esta forma extracelular, ¿sí? Esta forma del mismo parásito, Trypanosoma cruzi, ya se encuentra libre y se encuentra circulando en torrente circulatorio, ¿sí? Es decir, en nuestra sangre. Y no está dentro de las células, está fuera de ellas. Y esta forma se llama tripomastigote y ustedes pueden ver perfectamente que está fuera de las células sanguíneas. Entonces, este es intracelular, este es extracelular. Ahora, los parásitos tienen diferentes tipos de ciclos celulares.
Aquí tenemos a dos ejemplos de parásitos y vemos todo el ciclo. Ahora, los diferentes parásitos tienen ciclos de vida muy distintos, muy específicos. Y dependiendo del ciclo de vida, pues se puede también dar una categoría a este parásito. Aquí tenemos dos parásitos. Uno de ellos es Toxoplasma gondii y este de aquí es Fasciole hepática. Toxoplasma gondii, ustedes se darán cuenta, puede pasar por una gran cantidad de huéspedes, pero no importa cuántos son aquí, sino que siempre va a necesitar de estar en un huésped. Es decir, podrá estar infectando al gato, podrá estar infectando aves, podrá estar infectando mamíferos, pero dentro de los mamíferos, ratas, conejos, borregos, etcétera. Pero siempre tiene que estar habitando a otro ser vivo, es decir, a algún huésped. Aunque en algún momento puede estar en el ambiente como heces o en verduras precisamente contaminadas con heces, en estos sitios no se va a desarrollar, ¿sí? No va a hacer ninguna maduración ni ninguna reproducción, ¿sí? Entonces, para lograr continuar su ciclo de vida, siempre tiene que estar dentro de algún huésped, independientemente del tipo que sea dentro de los que puede parasitar. Entonces, como siempre está como parásito, se dice que su tipo de ciclo de vida es homogónico, porque siempre es parásito. Ahora, fasciole hepática, en cambio, no varía tanto en el tipo de huéspedes que puede infectar, pero pues tiene, por ejemplo, a humanos, a bovinos, y a borregos, por ejemplo. Sí tiene una etapa también en un animal bastante diferente, que es el caracol, cierto tipo de caracoles. Pero la diferencia con toxoplasma es que hay una fase del ciclo de vida de fasciole hepática que está libre en el agua. Y ahí en el agua, no tiene que ser un gran cuerpo de agua, tiene que ser nada más un sitio con humedad, bastante húmedo, eso sí. En esa etapa, parte de su ciclo de vida continúa y pasa de una fase a otra sin necesidad de estar dentro de un huésped. Aquí se dice que es de vida libre. Cuando ustedes vean en sus ciclos de vida o en los ciclos de vida de sus parásitos, más bien, que tiene fases de vida libre, quiere decir que no necesita estar dentro de otro organismo para madurar o para pasar de una fase a otra dentro de su ciclo de vida, ¿sí? Sino que está en el ambiente, está en el suelo, por lo general es en ambientes húmedos, y entonces, como a veces está como parásito, perdón, como a veces está como parásito y a veces no, a veces está como de vida libre, pues tiene dos estilos de vida distintos y por eso se le conoce como hetero de distinto, gónico, ¿sí? Entonces, cuando puede ser parásito de vida libre es heterogónico y cuando siempre tiene que estar como parásito es homogónico. Ahora sí, dependiendo si necesita muchos huéspedes distintos o uno solo, se puede clasificar el ciclo de vida de un parásito en otras dos categorías, que son heteroxeno y monoxeno. Heteroxeno cuando tiene más de un tipo de huésped, ¿sí? En este caso, aquí puede ser mamíferos, y aquí nos incluye a nosotros, y caracoles, que son animales completamente distintos, ¿sí? Entonces aquí, fasciole hepática tiene un ciclo heteroxeno porque necesita más de un huésped distinto. Entonces, Ascaris lumbricoides, en cambio, es un parásito monoxeno porque solamente se puede desarrollar dentro del ser humano, ¿sí? Ni en gatos, ni en perros, ni en aves, ni en ningún otro animal. Solamente nos parasita a los seres humanos, tiene un solo huésped, por lo tanto es mono de uno, monoxeno, ¿sí? Y heteroxeno en pues, distintos huéspedes.
Y ahora, dentro de los, ya quedamos que los monoxenos, como Ascaris lumbricoides, ahora, un poquito siendo más detallado en esto de la especificidad parasitaria o la cantidad de huéspedes distintos que puede infectar un parásito, tenemos en realidad un rango bastante amplio, ¿sí? Ya quedamos que cuando solamente pueden infectar un tipo de huésped, los parásitos se dice que son monoxenos, es decir, tienen un solo huésped, son muy específicos. Es el caso de Ascaris lumbricoides. Pero dentro de los heteroxenos, es decir, que pueden infectar a más de un huésped, hay niveles. Los que tienen más o menos una especificidad intermedia son los estenoxenos, que es el caso de fasciola hepática, que sí tiene varios huéspedes distintos, como los caracoles, el ganado bovino, los borregos y nosotros. Pero, por ejemplo, el otro ciclo de vida que ya vimos aquí en esta presentación es el de Toxoplasma gondii. Y Toxoplasma es eurixeno. ¿Qué quiere decir eurixeno? Que es muy poco específico, o sea, realmente puede abarcar una gama amplia de huéspedes distintos. Aves, mamíferos tan dispares como ratones, conejos, borregos, ganado bovino, ganado porcino y por supuesto el ser humano. Entonces, una amplia gama de mamíferos y aves pueden ser infectadas por toxoplasma y entonces, dado que son muchísimos huéspedes muy diferentes, se considera eurixeno. Entonces, aquí esta tablita, perdón, esta grafiquita de aquí nos dice que los parásitos que son muy específicos porque solo infectan un huésped son monoxenos y conforme van perdiendo especificidad, se van llamando estenoxenos o eurixenos, ya los muy poco específicos que realmente pueden infectar a un número muy importante de huéspedes distintos. Y nosotros, los huéspedes, también nos podemos clasificar. Para poder hablar de cómo nos clasificamos los huéspedes, tenemos que recordar que los parásitos se pueden dividir de dos maneras, de manera sexual y asexual. La reproducción sexual se lleva a cabo mediante la meiosis. Ustedes ya vieron esto en biología, así que aquí no voy a hacer una mayor profundización del tema, simplemente mencionaré que la meiosis es cuando una célula se divide dos veces, es decir, primero duplica su ADN y luego reparte este ADN en dos células hijas y luego cada una de estas se vuelve a dividir para generar 4 células hijas, con la salvedad de que las células que resultan de la meiosis tienen solamente la mitad de cromosomas que la célula original. Aquí tenemos 4 cromosomas y cada uno de los hijos solamente tiene 2 cromosomas. Esto es muy importante porque estas células que salen de la meiosis se llaman gametos. En los seres humanos, los gametos son el óvulo y el espermatozoide. Y bueno, también en los parásitos va a haber gametos masculinos y gametos femeninos. ¿Qué quiere decir? Que después de que estos gametos se formen, uno de ellos se va a fusionar con un gameto que viene de otro individuo distinto, un parásito de la misma especie, pero otro individuo distinto, para generar un individuo hijo que va a ser la mezcla de sus dos padres. Esa es la reproducción sexual. Y tiene una ventaja muy importante que es que el hijo va a ser completamente distinto de sus padres, ¿sí? Porque va a resultar de una combinación. Entonces, esto permite que los parásitos tengan descendencia que es más diversa genéticamente y por lo tanto, dentro de toda esa diversidad, con toda la progenie que tengan, alguno de ellos podrá hacer frente a cosas con las que los podamos estar atacando, como medicamentos antiparasitarios o como nuestro propio sistema inmune. ¿Sí? Entonces, por eso la reproducción sexual es muy importante. ¿Cuál es el problema? Que la reproducción sexual es más lenta y requiere muchísimos recursos.
por lo cual no se pueden reproducir sexualmente en todos los huéspedes en los que pueden parasitar, ¿sí? Sino solamente en aquellos en los que encuentren condiciones favorables para su especie. La reproducción asexual se da por mitosis, que es simplemente cuando una célula duplica su ADN, divide el núcleo y luego el citoplasma en dos. Ahora, existen diferentes tipos de mitosis. La mitosis se puede dar por bipartición o fisión binaria, que es cuando una célula se divide en dos células hijas iguales, del mismo tamaño y con el mismo contenido citoplasmático. Pero también puede haber gemación, que es cuando una célula madre saca una copia de su información genética, genera un nuevo núcleo y lo rodea con un poco de su citoplasma. Pero en realidad, la célula hija es mucho más pequeña que aquella que la originó y esta célula puede repetir el proceso muchas veces generando muchas pequeñas gemas. La esporulación, por su parte, es cuando dentro de la célula que se está reproduciendo se generan muchas divisiones mitóticas, es decir, de este núcleo salen 2, luego 4, luego 8, luego 16, pero cada uno de esos núcleos se va rodeando por una pequeña cantidad de citoplasma y algunos organelos, pero esta cantidad de citoplasma es muy reducida comparado con la célula original. Estas células, además, las células hijas, son rodeadas por una capa más dura y más resistente a las agresiones del medio y por eso a estas células hijas se les llama esporas, porque son estructuras de supervivencia que cuando está la célula original ya llena de esporas en el interior, la célula original va a reventar, va a liberar todas las esporas, ¿sí? O sus formas correspondientes, no en todos los organismos se llaman esporas, y entonces estos, ya cuando encuentren condiciones favorables, de cada uno de ellos va a salir una célula parecida a la célula original, ¿sí? No todos los organismos presentan estos tres tipos de mitosis. Por supuesto, estas son más comunes en los protozoarios. Los protozoarios, de hecho, pueden dividirse tanto por meiosis como por mitosis. Y ustedes van a encontrar dentro de los ciclos de vida de sus parásitos fases sexuales y fases asexuales. Es decir, momentos del ciclo de vida en los que se forman gametos, que son los que tienen los nombres más raros, pero también van a encontrar fases en las que se reproduzcan por mitosis y pueden que formen células tipo esporas, puede que entren en gemación o puede que simplemente se dividan por bipartición o fisión binaria, ¿sí? Cada uno de los productos de estos tipos de reproducción va a tener un nombre específico dentro de su ciclo de vida, ¿ok? Entonces hay que ir ubicando cada una de estas fases dentro del ciclo de vida de su parásito. Entonces, una vez que sabemos que los parásitos se pueden reproducir sexual o asexualmente, ahora sí nosotros, los huéspedes, nos podemos clasificar en función de cómo se reproduce en nosotros el parásito del que estemos hablando. Y también nos podemos clasificar según nuestro papel en su ciclo de vida. Por ejemplo, podemos ser un huésped intermediario, definitivo o completo. Somos intermediarios si en nosotros el parásito se reproduce asexualmente. ¿Por qué somos intermediario? Porque quiere decir que solamente pasa por nosotros en lo que llega al huésped donde sí se puede reproducir sexualmente. Nuestro cuerpo no son las condiciones óptimas para su reproducción sexual. ¿Se acuerdan? Les dije, la reproducción sexual por meiosis es más costosa, requiere mayores recursos
y por lo general solamente se reproduce así el parásito cuando el huésped tiene las condiciones adecuadas. Somos nosotros huéspedes intermediarios cuando nuestro cuerpo no le da esas condiciones al parásito, entonces nosotros no se reproduce sexualmente, sino que lo hace asexualmente. Entonces ustedes tienen que indicarme si nosotros somos huéspedes intermediarios o definitivos o completos para el parásito que están investigando. Si en nosotros el parásito se reproduce sexualmente, entonces nosotros somos huéspedes definitivos. Ustedes tendrían que decirme eso. Y somos completos si en nosotros, los seres humanos, el parásito del que están hablando puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. Entonces, si las dos fases de reproducción sexual y asexual ocurren en nuestro cuerpo, entonces nosotros somos huéspedes completos. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tienen que poner en su ficha técnica. Ahí viene en qué sección les estoy pidiendo el tipo de huésped, según su reproducción. Ahora, existen huéspedes dependiendo del ciclo de vida del parásito. Y aquí sí, por lo general, hablamos de otros huéspedes que no somos nosotros. Por ejemplo, existen otros huéspedes en el ciclo de vida de algunos parásitos que son reservorios. Y hay otros más a los que les decimos vectores. En ninguno de los casos nos referimos a nosotros mismos, sino a los otros huéspedes que están en la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre un reservorio y un vector? El reservorio puede infectar a otros, pero no es absolutamente necesario. Es decir, nosotros nos podemos infectar de ese otro animal que también está infectado por el parásito, o podemos adquirir la infección por otro lado, alimentos contaminados o de otra persona directamente. No es absolutamente necesario que estemos en contacto con el animal reservorio. En cambio, un vector es indispensable para que nosotros seamos infectados por el parásito. Esa es la diferencia. Es decir, la única manera que nosotros podamos contraer la infección es porque el vector nos la transmitió, que es otro animal que está infectado por el parásito. Esa es la diferencia entre reservorio y vector. El vector es obligatorio dentro del ciclo de vida. Si nosotros no estamos en contacto con el vector, nosotros no nos enfermamos. Un ejemplo de esto son las enfermedades parasitarias adquiridas por mosquitos. Si a nosotros no nos pica el mosquito que está infectado con el parásito de la malaria, a nosotros no nos da la enfermedad. En cambio, el reservorio es un animal que puede, bueno, que está infectado, pero que puede o no transmitirnos. El gato, por ejemplo, o todos los animales que vimos en el ciclo de vida del toxoplasma, pues son reservorios. Pero nosotros perfectamente podemos infectarnos de toxoplasma sin haber estado en contacto con esos animales, simplemente por los alimentos contaminados con las heces de esos animales. Y puede ser que en nuestra vida nos demos cuenta de cuál fue el animal que contaminó esos alimentos. ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos que el reservorio es opcional dentro del proceso de contagio, mientras que el vector es absolutamente indispensable. Esa sería la diferencia.